Ya sea todo el otro grupo. Faltan cuántas personas a meterse todavía que dicen que todavía no las han aceptado. No sé cómo es la... Vamos a preguntarle la... ¿Ya las aceptaron? Hay un compañero que dice que no lo han dejado entrar. Solo faltaría... Parece que sí. No, doctora, dicen a unos que todavía no los aceptan, no sé. Ya les estoy diciendo Gracias. Bueno, vamos a ir empezando, ¿ok? ¿Todos ven las diapositivas? Sí, doctor, yo auxiliar por... Doctor, sí. Sí, doctora, sí son. Perfecto. Bueno, los temas que vamos a revisar, un poco de cómo describir una tomografía, cómo describir una resonancia magnética y sobre todo ver el espectro de enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, que es lo que más van a ver en primer parcial y lo que más nos interesa que sepan identificar y escribir sobre todo. Siempre tienen que tener el contexto de la clínica del paciente, ¿sí? No podemos hacer un diagnóstico sin la clínica del paciente. Podemos sugerir con la simple imagen, sí, pero el diagnóstico siempre va a ser acompañado del cuadro clínico. Por eso siempre les decimos que no siempre van a hacer el diagnóstico, van a poder describirlo siempre,
Y luego lo que les toca hacer es seguir estudiando, y mientras más vean imágenes, mientras más estudien, más se van a ir empapando de las tomografías y cómo describir todo esto, ¿sí? No sé quién tiene prendido el audio. De ahora en adelante, cuando hablemos de tomografía, nos vamos a referir a densidades. Cuando hablamos de resonancia magnética, nos referimos a intensidades, ¿ok? Si nosotros vemos algo blanco, decimos hiper. Si vemos algo negro, hipo. Y si vemos algo gris, iso. Dependiendo si estamos en tomografía, le completamos hiperdenso, isodenso, hipodenso. Si estamos en resonancia magnética, hiperintenso, isointenso e hipointenso. Ya vamos a ir viendo un poquito, pero esta es la idea general, que esto, por eso me tomé, hice esta diapositiva para que les quede claro estos conceptos para la descripción de las imágenes. Esto va mucho de las densidades tanto positivas, que es lo más blanco que vamos a tener es el hueso, hasta las densidades negativas, que va a ser el agua, el aire. No se tienen que aprender de Hanfield, por si acaso. ¿Cuál es la ventaja de la tomografía computada? La tomografía computada es asequible, es relativamente barata. Nos va a ayudar para detectar sangre aguda. Eso es la principal ventaja de una tomografía. Nos va a ayudar para pacientes que tengan un trauma craneoencefálico, más o menos para ver signos indirectos de isquemia aguda. Podemos ver también signos de herniación cerebral. Lo malo es que en fosa posterior no la vamos a poder visualizar bien, porque vamos a tener un artefacto del hueso, ¿sí? Ya les voy a enseñar. Esto es un artefacto de movimiento. El paciente se movió en el tomógrafo y se captó esta imagen. No es que hayan hemorragias lineales en todo el cerebro, ¿no? Simplemente eso es una tomografía por un artefacto de movimiento. Eso no es un defecto de la imagen. Esto es lo que me refiero, que no se puede ver bien tampoco fosa posterior. Si se dan cuenta, hay muchas rayitas hiperdensas, acuérdense que les dije que es blanco, en los lóbulos temporales y en la parte del tronco y cerebelo. No es tan buena la tomografía para ver estas patologías de lóbulo temporal y de fosa posterior. Eso ya luego les voy a enseñar cómo se ve en una resonancia magnética. ¿Okay? Eso es un artefacto óseo. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas, por así decirlo, que vamos a verlas blancas o hiperdensas de ahora en adelante? Vamos a ver los globos oculares, el hueso, como bien les había dicho, que es lo más hiperdenso que vamos a ver, calcificaciones, que ya vamos a hablar de eso, la sangre aguda, el metal y el contraste yodado en tal caso. Esas son las lesiones o los elementos que vamos a poder verlos hiperdensos o blancos. Es muy importante que sepan esto, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hipodenso o negro en una tomografía? De lo normal vamos a ver la grasa donde vamos a encontrar, no es que vamos a encontrar grasa en el cerebro, ¿no? Pero acuérdense que en los músculos retrooculares hay un poco de grasa y por eso vamos a verlo hipodenso. El aire, el cerebro tampoco es que vamos a encontrarlo en todos lados, sino en las celdillas mastoideas, en las fosas, vamos a verlo. Y el líquido cefalorraquídeo, que al fin y al cabo es agua. De patológico, ¿qué lesiones vamos a tener hipodensas? El edema, que igual es lo mismo que agua, el infarto, gliosis, que es la lesión que queda posterior al infarto, y la sangre crónica. Acuérdense que la sangre aguda se ve hiperdensa, pero la sangre crónica se la ve hipodensa en tomografía. ¿Vamos bien hasta ahí? Me avisan si voy un poquito rápido. ¿Y qué es lo que vamos a ver isodenso? El resto del parénquima. Si se acuerdan de neuroanatomía, nosotros tenemos sustancia gris y sustancia blanca.
En una tomografía va a ser un poquito al revés cómo se va a ver. La sustancia gris se va a ver un poquito blanca y la sustancia blanca se va a ver un poquito gris. Pero al fin y al cabo se la describe como isodenso. Vamos a verlo en grande para identificarlo. Si se dan cuenta, esto es una tomografía corte axial normal, que hay diferentes densidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que esto que voy a señalar aquí es un poquito más hiperdenso, por así decirlo, que el resto de las estructuras. ¿A qué corresponde lo que estoy señalando? La cabeza del núcleo caudado. Perfecto. ¿Y la cabeza del núcleo caudado qué es? ¿Gris o sustancia blanca? Gris. Sustancia gris. Es el cúmulo de los ¿ok? Entonces, si se dan cuenta que es un poquito, no es que es gris, sino un poquito más blanco, por así decirlo. Entonces, esa es la cabeza del núcleo caudado. Esta otra estructura que estoy señalando es otro ganglio de la base, que sería el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por qué núcleos. El núcleo Putaman y el robo pálido. Perfecto. Igual, ¿no? Es un acúmulo, es núcleo, entonces es sustancia gris. Lo otro que estoy señalando, el tálamo, porque está al lado del tercer ventrículo, ¿sí? Siempre guíense mucho de los ventrículos. Los ventrículos yo siempre digo que son los guías turísticos, ¿sí? ¿Y qué hay en medio de estos núcleos? Sustancia blanca, que vendría a ser las fibras de la cápsula interna. La cápsula interna está formada por brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué fibras pasan por la cápsula posterior el brazo posterior de la cápsula interna? Eso es neuroanatomía. Las Corticoespinales. corticoespinales, ok. Por la rodilla, Corticonucleares. los corticonucleares, en especial las del ¿qué pasa? Y por el brazo anterior pasan unas fibras talámicas, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que sí hay una diferencia con un buen ojo, distinguimos un poquito dónde están los núcleos y qué parte es sustancia blanca, ¿ok? Entonces, creo que todos están ubicados en los tipos de cortes. Ese sería un corte Coronario. perfecto. Corte coronario. Ese sería un corte Sagital. corte sagital, perfecto. Y bueno, el que nos queda es un corte axial, que es el que más vamos a utilizar para descripciones, ¿ok? No olvidar que es anterior, que es posterior, que es izquierdo y que es derecho, por favor. Siempre que vayan a escribir una lesión, tienen que decir el lugar, o sea, el lado de donde ven, donde vayan a escribir la lesión. Vamos a pasar rápido en la parte neuroanatómica, de abajo hacia arriba, en una tomografía. Como bien, se ve muy bien la nariz, se ven los globos oculares. Acuérdense que los lentes oculares se ven hiperdensos. El hueso esfenoide, acuérdense que los huesos también se ven hiperdensos. Vemos un poquito del lóbulo temporal, el clivus, el hueso pectroso, las celdillas mastoideas. Acuérdense que vamos a ver hipodenso por el hecho que hay aire en las celdillas mastoides. Vamos a ver el puente y la partecita del cerebelo. Si vamos subiendo, vamos a ver las mismas estructuras. Simplemente vamos a ver un poquito más el lóbulo temporal. Alcanzamos a ver la silla turca. Igual seguimos viendo las mismas estructuras, pero ya vamos a ver el cuarto ventrículo y un poquito del cerebelo. Seguimos avanzando, ya vamos a ver el lóbulo frontal, aparte de los surcos orbitarios.
Vamos a ver la fisura de Silvio, por ahí alcanzamos a ver la carótida interna, seguimos viendo el lóbulo temporal, y vamos a ver la cisterna supracelular, la perimesencefálica, ya comenzamos a ver la forma del mesencéfalo, que tiene forma de Mickey Mouse para algunos, la cisterna cuadrigeminal y el cerebelo. ¿Cuál es la importancia de estas cisternas? Es que ustedes tienen que ver, tanto las cisternas como los surcos, como circula el líquido cefalorraquídeo, siempre lo tienen que ver negro, o sea, lo tienen que ver hipodenso. Si ustedes en alguna descripción ven que esos surcos no se ven negros, tienen que pensar que hay algo que no está bien. Ya luego vamos a ver. Y creo que ya les va sonando. Seguimos viendo, ya vemos un poco más del lóbulo frontal, ya vemos la cisura interhemisférica, seguimos viendo la cisura de Silvio, un poquito la cerebral media. Igual seguimos viendo todas las cisternas de todo el sistema ventricular, ya se ve muchísimo mejor el mesencéfalo, la cisterna interpeduncular, la cuadrigeminal, igualito, ¿no? Pero aquí, un poquito más arriba, sí ya comienza a haber una diferenciación entre cerebelo y lóbulo occipital. Si seguimos subiendo, ya vamos a ver el tercer ventrículo, ¿ok? Seguimos en el lóbulo temporal y ya vemos un poco más del lóbulo occipital. Vamos a ver es la hoz del cerebro. Cuidado confundirse, porque si bien yo les dije que los surcos eran hipodensos, la hoz del cerebro se ve hiperdensa por lo que está calcificada. Entonces, por eso es que ven esa línea blanca, no se vayan a confundir, no vayan a pensar que es un surco que tiene alguna patología. Este es el corte que más van a ver, porque vamos a ver las astas frontales de los ventrículos laterales y las astas temporales, ¿sí? Esta es la que yo les mostré, que teníamos la cabeza del núcleo caudado, la cisura de Silvio, ya vamos a ver un poco de la corteza de la ínsula, cápsula externa, el núcleo lentiforme, el paso posterior de la cápsula interna, el tálamo, porque estamos al lado del tercer ventrículo. Si ven, vamos a ver esta calcificación. El calcio es igualito que el hueso, ¿no? Entonces lo vamos a ver hiperdenso. Ya vamos a hablar un poco más de las calcificaciones y cuándo son normales y cuándo son patológicas. Eso es una glándula pineal calcificada, ¿ok? Totalmente normal. Igual vemos los ventrículos y el lóbulo occipital. Si se dan cuenta, aquí ya vemos un poquito, ya casi nada de cerebelo. Ya estamos en un corte mucho más arriba, ya vamos a ver los cuerpos de los ventrículos laterales, entonces ya nos atreveríamos a decir que ya estamos más a nivel del lóbulo parietal, ¿ok? Cuando vemos las astas anteriores y las astas temporales, estamos más en corteza temporal. Cuando ya vemos los cuerpos, estamos un poco más arriba, que es un corte más acá, ahí podemos decir que estamos hablando de corteza parietal. Entonces igual seguimos viendo la cisura interhemisférica, el rodete del cuerpo calloso, el núcleo, ahí ya el núcleo caudado va a ser el cuerpo del núcleo caudado, porque ya estamos un poco más arriba. Lo que les decía, los cuerpos de los ventrículos laterales, vamos a ver un poquito del tálamo, la corona radiada, que es donde pasan el resto de las fibras hacia la corteza, como bien les dije, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y la hoz del cerebro. Esto luego se lo van mirando en casa para que se les queden las estructuras. Arriba lo mismo, ¿no? Seguimos viendo el lóbulo frontal, la rodilla del cuerpo calloso, el núcleo caudado, la parte igual de los ventrículos laterales, la corona radiada, seguimos el lóbulo parietal y la hoz del cerebro. Hasta que ya no nos queda nada. Entonces, de ahora en adelante, esta foto, tómenle foto, escríbanlo. Esta es la manera en que nosotros, en la cátedra, hace mucho tiempo, describimos las imágenes y de hecho creemos que es la manera correcta de describir una imagen. Entonces siempre vamos a decir en qué corte estamos, si estamos en un corte axial, un corte sagital, un corte coronal, como les dije, si estamos hablando de una tomografía o si estamos hablando de una resonancia magnética. Van a ir viendo que en una resonancia magnética tenemos mini resonancias magnéticas, ya luego vamos a ver,
De ahí vamos a describir si hay colapso o no de ventrículos, si hay desviación o no de la línea media, ya vamos a hablar de estos conceptos. Y si vemos una lesión, ¿qué es? Acuérdense que les dije, si veíamos una lesión blanca, la vamos a describir como hiper. Si estamos hablando de tomografía, en este caso solo lo vamos a hablar de tomografía, luego nos pasamos a resonancia. Vamos a hablar de hiperdensa, si vemos algo, una lesión negra, hipodensa, ¿ok? Y como más o menos ya les dije que podíamos ver hiper y que podíamos ver hipo, podremos atrevernos a decir, estamos hablando de una isquemia o una hemorragia. Y con un poquito más de astucia podemos decir inclusive en qué territorio podría estar la lesión, territorio de la cerebral media, de la cerebral anterior o de la cerebral posterior, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Esta imagen ténganla porque de ahora en adelante les voy a pedir que describan la imagen y lo pueden tener como de polla para describir la imagen, ¿ok? Desviación de la línea media. Desviación de la línea media, ustedes siempre en su cabeza, imaginariamente cada vez que vean una tomografía, tienen que trazar una línea y ver que todo esté simétrico. Esto es básico. Siempre tienen que ver que los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, estén simétricos. Si ustedes ven que hay algo que desplaza estructuras, algo que no está bien, ahí ya podremos hablar que hay una desviación de la línea media que luego vamos a ver cómo se ve. Desviación de la línea media no es que una tomografía esté chueca, o como a veces pasa, que los pacientes se mueven en el tomógrafo y de una u otra manera queda la imagen chueca. Tienen que fijarse muy bien en esos datos, ¿okay? En cambio, si vemos esta tomografía y trazamos una línea media imaginaria, sí se dan cuenta que prácticamente todo está desplazado hacia el lado izquierdo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Estoy esperando que respondan. Sí. Sí, es desviación de la línea media, ¿ok? De hecho, se los voy a señalar. Todo lo que está desplazando estructuras, decimos que hay desviación de la línea media. ¿Ok? Entonces, yo voy a comenzar a describir la imagen y luego ustedes les voy a ir diciendo, ¿ok? Esto es un corte axial de una tomografía computada donde observamos una lesión hiperdensa a nivel de región talámica derecha con desplazamiento de la línea media. Puedo decir que hay ligero desplazamiento de la línea media y también un ligero colapso de astas frontales de los ventrículos laterales, correspondiendo a una hemorragia, si ya dije que en el tálamo, una hemorragia talámica derecha. Puedo ser un poquito más descriptiva, puedo decir también, si se dan cuenta, si todos ven la lesión hiperdensa, ¿no? Del lado derecho. Sí. Si se dan cuenta que está negrita, o sea, hay un tipo denso, ¿ok? Puedo describirlo también, puedo decir que tengo una lesión hiperdensa a nivel talámica derecha con un líquido hipodenso que puede corresponder a un edema lesional. ¿Se acuerdan que les dije que el edema, el agua, se ve hipodensa, negra? Entonces, las hemorragias cerebrales cursan muchas veces con edema cerebral. La mayoría, la gran mayoría, ¿sí? Entonces, si ven que esto puede ser una pista más a la destrucción de este. ¿Sí? Lo que les decía. Lesión hiperdensa en el tálamo. ¿Quién me ayuda con el imagen? ¿Nadie o yo digo quién? Esa está mal tomada, parece. Mal tomado. Bueno, atreve a escribirla, ¿ok? Vamos viendo. O le reclamamos al imagenólogo que nos tomó mal la tomografía. Artefacto de... Ok, pero sí vemos algo. Yo creo que es verdad, fosa posterior definitivamente no la vemos bien, pero sí podemos ver algo. ¿Se acuerdan lo que les comenté de que siempre veamos las cisternas, los surcos? Sí se dan cuenta que toda esta cisterna se la ve, no sé si se ve el puntero. Sí se ve. Todo esto corresponde a una hiperdensidad. Esto es como subdiagnóstica. Cuando veamos
hiperdenso, los surcos, las cisternas cuadrigeminales, la perimesa encefálica, eso es una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Porque estamos ocupando el espacio de los ventrículos. Vamos a ver otra imagen. Vamos a jugar un poquito con esto. ¿A ustedes les parece que esto es una tomografía normal o patológica? ¿Quién la describe? Es patológica. Tomografía. Esto es patológico porque la calcificación está a nivel del tálamo. ¿Cuál es el truco que les dije? Tracen una línea media, ¿no? Entonces, si ustedes imaginariamente tienen que ver que los dos lados sean iguales, sería muy salado que alguien tuviera un infarto, una hemorragia en los dos tálamos al mismo tiempo. Sí ha habido casos. De hecho, hay alguien de la Católica publicó un case report de eso. Pero esto son calcificaciones fisiológicas, ¿sí? Es algo fisiológico. Sí, generalmente, si vemos en los dos lados algo, no tiene por qué significar algo malo. Y peor aún si yo no te estoy diciendo la clínica. Si yo te digo que esto es un paciente, a cualquiera de ustedes les hacen una tomografía y les encuentran esto, no es que tengan algo, ¿no? Entonces siempre acuérdense de la clínica del paciente. En cambio, si vemos esta tomografía y asimismo hacemos el ejercicio de verla de un lado, del otro lado, nos llama la atención algo, ¿verdad? Sí. El ventrículo lateral. Si ven esto hiperdenso, Sí, es diferente. hay una lesión que no está del lado derecho, solamente hay del lado izquierdo una lesión. Entonces yo me atrevería a decir que hay algo patológico ahí. Eso es una calcificación de una malformación arteriovenosa, no lo tienen que saber, yo se los digo. Entonces, ¿cuáles son las calcificaciones fisiológicas? ¿Okay? Primero los plexos coroides, ¿sí? No se van a asustar que cuando vean ya les creo que en alguna imagen se puede ver en los ventrículos, a veces podemos ver puntitos blancos. No se vayan a asustar y vayan a pensar que es hemorragia. Si todo el ventrículo no está ocupado por una hiperdensidad, no es una hemorragia, obviamente, sino que son las calcificaciones de los plexos coroides que producen el líquido cefalorraquídeo. La glándula pineal, ya les comenté, creo que ya la vieron, es normal que esté calcificada después de los 20 años. Pero antes de los 12 años sí que hay que buscar que haya alguna patología, ¿no? La vénula también, los ligamentos petroclinoides, los interclinoides, los ganglios de la base, que es lo que hemos estado viendo, los ganglios de la base se calcifican, el cristalino también, y lo que les contaba que era la hoz del cerebro, el falx, ¿sí? La calcificación de la dura madre también es fisiológica. ¿Qué va a pasar? En cambio, las calcificaciones patológicas, ¿qué se puede calcificar? Un tuberculoma, la tuberculosis, toxoplasmosis, la cisticercosis, la enfermedad por inclusión por citomegalovirus, la esclerosis tuberosa, que un poquito tiene que ver con la epilepsia, las malformaciones arteriovenosas, las MAF, que es la imagen que yo les mostré hace un ratito, los tumores cerebrales también se pueden calcificar y los abscesos cerebrales también se pueden calcificar. Obviamente, cada una de estas patologías, ya la parte infecciosa la van a ver en segundo parcial, van a verlas un poquito mejor, pero que sepan qué patologías pueden dar calcificaciones. Uno puede tener un paciente con VIH, inmunodeprimido, que de la nada hace un déficit neurológico, tenemos que ir a buscar a ver qué está pasando y de la nada nos encontramos con una toxoplasmosis, ¿sí? Que es una infección oportunista. Vamos a entrar a otro concepto. Yo les voy a ayudar con esta tomografía. Es un corte axial de una tomografía computada. Si bien es cierto, no hay colapso de ventrículos laterales, no hay desviación de la línea media, pero sí que me llama la atención y espero que a ustedes también les esté llamando la atención. Obsérvenla muy bien. Acuérdense que les digo, miren bien el lado derecho, miren bien el lado izquierdo, que en el lado izquierdo no veo bien los surcos limitados, como los veo en el lado derecho.
Y si se dan cuenta, voy a ir señalando, en el lado derecho yo veo bien la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, pero aquí yo veo como que todo está mezclado. O sea, veo una falta de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Mírenlo un momento, analícenlo y díganme si ven lo mismo que yo, ¿sí? O estoy loca que veo algo más en la tomografía que no está bien. Sí se ve. ¿Sí? Hay pérdida de los surcos. Sí se ve. Sí, ajá. Perfecto. Si yo les digo que esta es una tomografía de un paciente que de 63 años, que viene por un trastorno del habla, un déficit motor del lado derecho, hace aproximadamente unas 4 horas, le hacemos esta tomografía, vemos esto, ¿qué estamos pensando? Que hay una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? ¿Podría ser una hemorragia subaracnoidea? No. No. ¿Cómo se ve una hemorragia? Una hemorragia, la tomografía la detecta rapidísimo. Tú tienes una sospecha de un paciente neurológico, le haces una tomografía. Si tú ves una hiperdensidad, ya está, es una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea. Pero en cambio, en una tomografía, tú nunca en las primeras horas, como en este caso de este paciente, no vamos a poder ver bien la isquemia. Y la isquemia, acuérdense que les dije que era hipodensa, era negra, ya la vamos a ver. Pero sí es cierto que podemos ver signos indirectos de infarto, como es el que los estaba comentando. En cambio, si este mismo paciente luego le hacemos una tomografía de control, ¡oh sorpresa! ¿Quién describe la imagen? Es en una zona hipodensa en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Diría más temporal, sí, y las astas temporales. Un poquito más abajo. Sí puedes decir parietal, ¿ya? ¿Se puede decir parieto occipital? Corte axial de una tomografía computada, donde observamos, no se olviden nunca de la descripción. También podríamos decir que por causa del infarto está provocando un efecto de masa, ¿no? Que está moviendo la línea media. Hay desviación de línea media, de hecho hay colapso de los ventrículos, de las astas frontales y de las astas temporales, ¿sí? Ahí sí. Una pregunta, sí. ¿colapso de los ventrículos nos referimos a que no se vean mucho o que se vean exageradamente? ¿O las dos? Pues esta asta frontal, ¿no? ¿Sí la estás viendo? Sí. Ok, aquí la vemos. Ay, no. Aplastado. A eso me refiero con colapso de ventrículos, ¿sí? Siempre tienen que ver que estén simétricos. Entonces, esto sí, ya ahí podemos decir que ya se marcó el infarto. Entonces, y si se dan cuenta que hay un poquito de hiperdensidad en medio de la hipodensidad, eso es edema vasogénico, ¿okay? Por la isquemia. Vamos a ver los territorios vasculares, porque cuando les dije la descripción, decíamos correspondiente al territorio de la cerebral anterior, de la cerebral media y la cerebral posterior. Y podemos meternos un poquito con la clínica. ¿Quién me ayuda describiendo esta imagen? Tomografía computarizada axial. Se observa una hipodensidad en el lóbulo frontal que correspondería ¿Del lado? del lado izquierdo, que correspondería a una lesión en la arteria, podría ser cerebral anterior, creo. Cerebral anterior. ¿Cómo crees que te llegó este paciente? ¿Mandé? ¿Cuál sería la clínica de un cerebral anterior? Eso. Viene con un déficit motor de predominio crural.
Perfecto, no se olviden del homúnculo, ¿ok? Las piernitas de este lado medial. Entonces, ¿quién describe esa imagen? Es una topografía axial, bueno, pues que está a nivel de las astas anterior y astas temporales, en donde se puede ver un segmento hipodenso en el lóbulo temporal Lesión. Lesión. ¿Ok? bueno, una lesión hipodensa. Entonces correspondería a territorio de la arteria cerebral media y tiende a aparecer un stroke isquémico. Correspondiente a nuestro. Claro. Te faltó un poquito, ¿no? Acuérdate que sí se ve un poquito de desviación de línea media y se ve Así colapso. colapso ventrículo, tanto la asa anterior y la asa temporal. Gracias. Ya. Bien, bien. Entonces, eso correspondería a una cerebral media. ¿Cuál sería la clínica? Esto es lo que más van a ver en la práctica clínica de una cerebral media. Izquierda. Bueno, pues si es de la izquierda, puede venir con fascia. O con cualquier otra. Ajá, y también principalmente puede venir con hemiplegia facial y pleural, principalmente. El lado contrario. Izquierda del lado derecho. Perfecto. ¿Vamos a tener algún trastorno visual? Sí, porque si es del lado izquierdo, está principalmente el área de la muralla conjugada. Voy a hacer una mianopsia homónima contralateral, ¿sí? Esa es típica también, ¿ok? Vamos a ver la siguiente imagen. Ahora, ¿quién quiere? Esto es así, todos tienen que ir escribiendo, de nada sirve que yo les diga, yo les voy a ayudar. Este es un corte axial de una tomografía computarizada, donde se ve colapso del ventrículo izquierdo y una lesión hipodensa en el hemisferio izquierdo en la parte occipital. Territorio vascular de la cerebral superior. ¿Cerebral qué? Cerebral medio, perdón. Cerebral posterior, me parece. Está un poco más occipital, ¿ok? Cerebral posterior. Está bien. Eso es una cerebral posterior, ¿ok? Acuérdense siempre a grosso modo, los territorios vasculares. Vamos a ver el ojo que tienen con esta tomografía, qué les parece, qué ven, qué no ven, les parece que es normal, les parece que hay algo que no les cuadra. Yo podría creer que hay un poco de dilatación de los ventrículos. La verdad parecen iguales. Y un poco de disodicidad en el lado izquierdo, cerca de los ventrículos, un poco más distorsión. Como La escribo completa, ¿no? como que no se ve muy bien, no se diferencia bien la sustancia gris y la sustancia blanca, eso estás intentando decir. Sí, eso. Sí, a nivel frontal del lado izquierdo. Está bien. Bueno, ya luego van a ver ese concepto, que son infartos en los territorios limítrofes, que son los watershed territories, que ya lo van a ver cuando vean stroke. Son estos sitios muy sensibles a isquemia por hipotensión. Son los sitios, los territorios limítrofes, donde dos circulaciones terminales, digamos que se juntan, ¿no? Donde concurren. Entonces, estos territorios, por hipotensión, un paciente pueden ocasionar infartos, ¿sí? Por eso se ve así en la tomografía. ¿Sí? Doctora, una pregunta. ¿En esa tomografía había afectación en ambos lados o solo del lado izquierdo? Porque en el lado derecho también se ve un poquito. Exacto, es porque, por lo que estoy diciendo, el daño es en donde se juntan estos territorios limítrofes, donde se juntan dos circulaciones terminales.
Entonces, de alguna forma, un territorio quiere compensar al otro, pero sí es verdad, hay lesión tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver esta tomografía. La parte frontal está como, quiero decir contraída, pero no sé si sea el término más apto para describirlo. Está como encogido. Ya. Me parece que quieres decir que hay un poquito de atrofia cortical. Ya. Ok, vamos. En verdad, ¿no les llama la atención algo? Se ven muy marcados los surcos. Los ventrículos están más grandes de lo normal. Están marcados los surcos también. Si ven esta hipodensidad chiquita del lado izquierdo, ¿lo vieron todos? Sí. Sí. ¿Sí? Eso es un infarto, obviamente, ¿sí? ¿Y a qué nivel está? Es muy chiquitito, o sea, no es un infarto muy grande como los que hemos visto. Pero si yo quisiera localizarlo, ¿dónde lo pondría? Acuérdense que estamos a nivel parietal, ¿sí? Estamos viendo los cuerpos de los ventrículos laterales, ya no estamos más abajito, estamos un poquito más arriba. ¿No sería la arteria coroidal anterior? No, Cerebral medio. Medio central medio. es un infarto mucho más grande. Miren que es chiquitito, es exquisito. Vamos. Eso está en la corona. Perforante. Eso está en sí, exactamente, en las arterias perforantes y en las lentículas estriadas, ¿ok? Eso es un infarto en la corona radiada, ¿sí? Es chiquito. Van a ver que hay algunos, ¿cómo es? Que ocupan infartos que pueden coger grandes territorios arteriales, como también de las arterias perforantes, como las lentículas estriadas. ¿Qué les parece esta imagen? Está desviada de la línea Y media. tiene toda una lesión de hipodensia del lado derecho. Y que está colapsando Una tremenda zona de infarto. al asta anterior del ventrículo. Sí, muy bien. Si ven que hay una forma como arremolinada. Y desviación de la línea media. Hay como que una especie de anillo dentro de esa zona hipoisodensa. Hay como que una especie de zona limitada, pero sí, como que ligeramente limitada. Muy bien. Me gusta la descripción. ¿Qué pasa si le pongo contraste y la marcamos? Ahí está el halo que decía su amigo. Aldo era, ¿verdad? Que estabas hablando. Eso es un absceso cerebral, ¿sí? Si vemos un poquito la clínica en un paciente inmunodeprimido, que viene con fiebre y con una focalidad neurológica, y bueno, le hacemos nuestra tomografía y vemos esto, tenemos que hacer contraste. Acuérdense que el contraste se ve hiper denso. Y cursa con mucho edema también en los abscesos cerebrales, ¿ok? Eso para que se vayan un poquito de no estar tanto enfocados en infarto o hemorragia, ¿no? Que vean un poquito de patología infecciosa. ¿Sí? Ahí está. La comparación de sin contraste y con contraste del absceso cerebral. La siguiente imagen. Eso es un corte axial de una tomografía computarizada que tiene desvío de la línea media hacia el lado izquierdo y colapso del ventrículo izquierdo, y se ve una lesión hipodensa, frontotemporo Parieto.
Son dos parietos. Parietos hospital. Sí, acuérdate que tienen las Parietos hospital. laterales. Perdón. Y parece un infarto. Un infarto. No es un hematoma subdural, porque hay un borramiento de las esporas. Ya. Vamos a ver. ¿Qué me tienen que preguntar aquí? La clínica. ¿Cómo llegó el paciente? ¿Cómo llegó el paciente? Sí. Sí, obvio. Entonces, es un hematoma subdural crónico, efectivamente. La forma particular nos ayuda a identificar. Un infarto se lo verá un poquito más difuso, como los hemos visto anteriormente. Los hematomas subdurales crónicos son típicos de estos de ancianos, que no de los abuelitos que se caen y nunca se dan cuenta, y luego, bueno, comienza el efecto de masa en su cerebro, en su encéfalo, y luego acuden a emergencias con algún tipo de déficit neurológico. Les haces la tomografía y efectivamente ves el hematoma subdural crónico. ¿Sí? Acuérdense que les dije que también la sangre crónica se la veía hipodensa. Aunque, si se dan cuenta, hay partes isodensas, como digamos que hay partes subagudas del hematoma todavía. ¿Sí se dan cuenta la diferencia de las densidades? Sí. Doctora, claro. Entonces aquí está, ¿no? La parte crónica, que ya la vemos negra, y la parte subaguda, que la estamos viendo isodensa. Vamos a pasar a resonancia magnética y de ahí vamos a ver, vamos a seguir describiendo las imágenes, ¿ok? Resonancia magnética igual, ¿no? Acuérdense que ahorita cambiamos el chip y ya no decimos densidades, ahora decimos intensidades. Lo mismo, blanco hiper, gris iso, negro hipo, ¿ok? Y no se olviden tampoco que sigue siendo la misma descripción, ¿sí? Acuérdense que también les dije que habían mini, por así decirlo, resonancias magnéticas, que ya las vamos a explicar. ¿Cuáles son las ventajas de una resonancia magnética? La resonancia magnética, vamos a ver muy lindo el parénquima cerebral, ya van a ver la diferencia entre una tomografía y una resonancia magnética. Vamos a poder ver bien la fosa posterior y vamos a poder detectar isquemia en minutos, que era la desventaja que teníamos con la tomografía. La tomografía nos ayudaba mucho más a descartar o a comprobar, por así decirlo, una hemorragia, y nos daba ciertos signos de isquemia indirecta en el momento agudo. Pero en el momento agudo, la resonancia magnética en el momento agudo sí, si bien es cierto, nos va a ayudar a detectar la isquemia. En los servicios sanitarios fuera increíble que tuviéramos todo, pero a veces los centros o los hospitales solo tenemos, mi hospital todo, solamente tengo tomógrafo. La desventaja es que es cara, obviamente, y se demora mucho tiempo, el paciente tiene que estar en el aparato mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver 4 secuencias de la resonancia magnética, y se llaman así: T1, T2, FLAIR y difusión. Ya vamos a irlas viendo. La T1, quiero que se queden en su cabeza, que es una tomografía. Es exactamente igual que una tomografía, solo que con una mejor cámara, ¿ok? Tomada con un iPhone. Vemos muchísimo mejor el parénquima. Bello, si se dan cuenta que ahí sí veo muy bien el mesencéfalo, veo bien la fosa posterior, veo bien los lóbulos temporales. Ya no vemos ese artefacto, esas rayitas blancas que veíamos en fosa posterior, ¿sí? Pero en cuestión de lesiones, en intensidades, porque acuérdense que ahora hablamos de intensidades, es exactamente igual que una tomografía, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos negro? Veíamos el líquido cefalorraquídeo negro o hipo intenso, veíamos el edema, agua, los infartos y la glidosis. Vamos a pasar a la T2. A ver, primero veamos es más bonita la T1. ¿Sí se dan cuenta cómo se ve mejor el parénquima? Es una mejor foto. Es una mejor foto, ¿no? Es una tomografía, mejor tomografía. ¿Ok?
Les comparo. Ahora, ¿cuál les gusta más? ¿Una tomografía o una resonancia magnética? Resonancia magnética. ¿Está por el precio? No, mentira. Sí, bueno, sí. Para que se den cuenta, es lo mismo, solo que es una mejor foto. Vamos a pasar a resonancia magnética T2. T2 es lo que antes que ustedes nazcan existía, que era el negativo, los negativos de las fotos. Igualito, es el negativo de T1. O sea, todo lo que veíamos en T1 negro lo vamos a ver blanco, o sea, hipointenso, ahora lo vamos a ver hiperintenso. Todo lo que veíamos hiperintenso en T1 lo vamos a ver hipointenso en T2. Es al revés, es el negativo. Si se dan cuenta, el líquido cefalorraquídeo, aquí lo estamos viendo, en los si ven que los ventrículos están blancos, no vayan a pensar que es hemorragia, ¿no? Acuérdense que es al revés. Eso es agua, simplemente se está marcando el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Pero sí se dan cuenta que en esta tomografía hay unas lesiones hiperintensas también, ¿verdad? ¿Sí las están viendo? Sí. Son lesiones de gliosis. La gliosis es por infarto, se forma por infartos antiguos. La T2 es fabulosa porque podemos ver lesiones. La T1 es linda, no lo voy a discutir, pero la T2 nos ayuda a ver patologías, ¿sí? Es más, se ven mejor las lesiones como tenemos en la diapositiva. Pero ¿cuál es el problema? Siempre hay un pero en cada una y una ventaja. El problema, si se dan cuenta, es que estas lesiones ¿cómo les explico? Por la intensidad de la secuencia de la señal de líquido cefalorraquídeo, no podemos delimitar bien esas lesiones. Y para eso tenemos una solución, que es la siguiente secuencia, que es FLAIR. FLAIR, primero veamos la comparación de T1. T1 con T2. ¿Sí ven? T1 una tomografía mejor tomada, T2 el negativo. ¿Ok? Luego vamos a ver las tres juntas. Esto es lo que les decía. FLAIR lo que hace es anularme esa señal de líquido cefalorraquídeo. Yo elimino el líquido cefalorraquídeo que se lo vea blanco. Entonces yo ahí sí voy a poder delimitar mejor esas lesiones que yo tenía. Ahora sí voy a poderlas ver muchísimo mejor que una T2. ¿Están más o menos entendidos los conceptos? ¿Me confirman? Sí. Sí, doctor. Sí, doctora, sí, está claro. Entonces, esta es una FLAIR, es igualita que una T2, solo que sí la señal de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver las tres juntitas. T1, igual, les repito para que se les quede. Una tomografía mejor tomada. Lo mismo que vemos negro en una T1, en una tomografía lo vemos en T1. Lo mismo que vemos blanco en una tomografía lo vemos blanco o hiper en una T1. De ahí, T2, el negativo de T1, todo lo contrario. Si antes yo veía mi líquido cefalorraquídeo hipointenso, ahora lo voy a ver hiperintenso en T2. Y FLAIR simplemente es una T2, pero que le quito la señal de líquido cefalorraquídeo. Ya no veo esa hiperintensidad en el sistema ventricular ni en los surcos, porque estoy anulando esa señal. Solo quiero delimitar muchísimo mejor mis lesiones. ¿Sí? Quédense con esta foto de esta imagen que les va a ayudar bastante. Hay otra secuencia en la que no me interesa ver parénquima, es así, en la que solo quiero saber si hay una lesión, y es la difusión. Esta difusión es una imagen súper fea, es una imagen pixeleada, hasta peor que una tomografía, pero lo que sí es cierto es que me está marcando una lesión, que es la que ven ahí, que se ve hiperintensa del lado izquierdo. ¿Ok? Esta difusión es la secuencia de resonancia magnética donde vamos a detectar isquemia aguda. O sea, si yo en el mejor de los casos en el hospital viene un paciente con una clínica sugerente de un evento cerebrovascular y le hago una difusión, un paciente digamos que comenzó la clínica hace 1 hora, yo le hago una difusión, voy a ver la lesión y voy a poder actuar, ¿sí? Ya en las clases van a ver cómo los protocolos y todo lo que se hace en un evento cerebrovascular.
Entonces, no, ya les digo, no me interesa ver tanto patología de parénquima como en las otras que se veía más lindo. Aquí lo que me interesa ver es que si hay una lesión, en este caso, una isquemia, ¿sí? Ese es el infarto y podemos decir que es un infarto hiperagudo. ¿Entendido? Vamos a practicar. Doctora, cuando se hace una resonancia magnética salen las tres, sale T1, T2, flare y difusión, 4 serían. Ese es el examen completo de la resonancia. En el teorema Maldonado, espero que siguen haciendo, pero en el teorema Maldonado sí salían todas las secuencias. Ok, gracias. ¿Listos para ver imágenes? ¿Otras imágenes? ¿De la vida real? Sí. Vamos. ¿Quién quiere describir esa imagen? Primero, ¿tomografía o resonancia magnética? Me parece que es una tomografía. Sí, todos estamos de acuerdo que es una tomografía, perfecto. ¿Vemos desviación de la línea media? No hay desviación de la línea media. Sí hay colapso del lazo anterior del ventrículo del lado derecho. Me parece muy bien, sí. Hay colapso definitivamente. ¿Vemos alguna cosa? Algo que nos llame la atención. Me parece también que hay una lesión hipodensa en la región de los ganglios basales del lado derecho. Muy bien, perfecto. Borramiento del surco también del lado derecho. Esto es, si estamos hablando de una hipodensidad en una tomografía, les digo que este paciente ya vino con una clínica sugerente de un SB, pero que ya ha pasado más de 24 horas. Yo puedo decir que esto es un SB isquémico, ¿no? Un infarto, ¿verdad? Territorio, a grosso modo, cerebral media, ¿sí? Es el mismo paciente, pero ahora, ¿cuál es esta secuencia? Entonces ahora el infarto lo veo hiper intenso, ¿sí? Pero sí se dan cuenta que la lesión se me junta un poquito, se me mezcla con el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sí. Vamos a delimitar mejor la lesión con una flare, ¿sí? Ahí está mejor. Ahí vemos. ¿Difusión o es flare? Flare, esa es flare. Acuérdate que sí se ve mejor parénquima. Difusión ya te la voy a poner que se la ve súper pixeleada, súper fea. Y ahí nos delimita mejor la lesión. Si se dan cuenta, yo sé que a veces se pueden confundir un poquito entre flare y difusión también. A veces pasa. Pero si se dan cuenta que la difusión que estoy mostrando es mucho más pixeleada. No tenemos casi nada. Pero también se podría diferenciar por el hueso. ¿Perdón? Porque en FLIR sí se ve el hueso, aquí no. Claro, pero tú ves el hueso, pero está anulada la señal. Sí, independientemente en la... Si se dan cuenta que aquí sí está hiperintenso, pero acá ya lo veo hipointenso, pero la lesión está mejor delimitada. Y en la difusión siempre se va a ver así de pixeleado. O sea, la difusión la vas a descubrir porque es... No me interesa la parénquima. El objetivo es ver si hay una lesión. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién describe? Me parece que es una tomografía corteaxial donde se ve una lesión hiperdensa del lado de la región. Sería parieto occipital o parieto temporooccipital del lado derecho. Estás muy arriba. No, temporal acá. Acá estamos. Entonces sería parieto. Bueno, y me parece que es una hemorragia epidural, como sí, creo que sí. Es un hematoma. Puedes decir que acuérdate que mete un poquito más de labia, sí, eso es lo que les digo. Describan lo más que puedan, mientras ustedes más practiquen van a describir lindo. Parece que hay también un ligero desplazamiento de la línea media. Perfecto. Puedes decir que hay una lesión hiperdensa en forma de lente biconvexo, ¿sí? Que es la típica forma de un hematoma epidural, ¿sí? Y si vemos este es un corte axial de tomografía.
donde se ve un desvío de la línea media y colapso de la desviación desviación de la línea media hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho, y es un colapso del aspecto lateral del ventrículo izquierdo. Y vemos una lesión hiperintensa, hiperdensa en forma de media luna. Semiluna, gusano. Media luna en fronto parietal. Fronto temporal inclusive, ¿ya? Eso sí es un subdural. Perfecto, un subdural porque estamos viendo la sangre blanca. Hiperdensa, perfecto. En cambio, si al pasar de los días le hacemos de nuevo una tomografía a ese mismo paciente, vamos a ver que ya está hipotenso, ¿sí? Y ahí sí ya nos coge fronto, parieto, occipital, ¿sí? ¿Quién describe la imagen? Un corte axial de una tomografía computarizada. Que ahí vemos. No hay desviación de la línea media, creo. Y estamos vemos. Para decir eso, ¿no? ¿Perdón? Estamos un poquito abajo para decir. Y hay una calcificación en el área temporal del lado derecho. De nuevo, no den diagnósticos, describan. Después se van a dar cuenta porque luego se equivocan. Siempre describan primero. Ya, esto, o sea, la calcificación del lado temporal. Describe, no te estoy. De calcificación no es. No, calcificación, entonces. Lesión hiperdensa. Ya lo siento. Lesión hiperdensa, sí, a nivel temporal derecho. Pero sí se dan cuenta que alrededor de esas zonas hay edema, o sea, se ve como un halo hipodenso. Un halo hipodenso, alrededor de las lesiones. Es una hemorragia, sí, se ve medio rarito, pero es una hemorragia con bastante edema perilesional, ¿sí? Esta imagen de acá. ¿Alguna chica? Solo escucho a los niños. Esto es un corte axial con tomografía computarizada, donde observamos una zona hiperdensa en lo que es el lóbulo frontal. Vemos que hay efecto en masa por la oclusión de los vastos anteriores del ventrículo y de los vastos posteriores. Ya. ¿Qué más puedes agregar ahí? Sí, se ve como un hematoma subcalial. Bueno, aparte que se ve un hematoma subcalial, sí se dan cuenta que los surcos, miren los surcos, están ocupados también por sangre en este caso. Eso sería también una hemorragia. Exactamente. Tenemos como un hematoma subdural con una hemorragia subaracnoidea. Parece subdural por la forma, ¿no? Este es un paciente por una caída. Viejito. Esto es para que vean mucho mejor visualmente la hemorragia subaracnoidea. Si se dan cuenta que hay hiperdensidad en todo el sistema ventricular. ¿Okay? ¿Y esa acá qué les parece? Ese es un corte axial de tomografía donde se ve la desviación de la línea media está yéndose al lado izquierdo, y aparte hay colapso del ventrículo del lado derecho, y creo que también se puede, o sea, está la lesión que sería hiperdensa, y creo que sería un hematoma subdural.
Está un poco hiperisodensa, ¿verdad? Ya no está tan blanca. Un hematoma. Subdural. Un hematoma subdural, perfecto. Subagudo porque ya no lo vemos tan blanco, ¿ok? Digamos que ya han pasado por lo menos unos días porque ya no se ve tan hiper, un poquito hiper. Doctora, disculpe, una pregunta. La única forma de diferenciar entre si es subdural y epidural es la forma de la lesión. El uno es a forma de media luna y el otro es conveniente y convexo. ¿Es la única forma? De hecho, sí. El mecanismo también puede, el epidural es más de accidentes automovilísticos, pero sí se ve en la práctica clínica igual hematomas epidurales en otras circunstancias, igual el subdural también. Doctora, otra diferencia podría ser la causa. O sea, tengo entendido que el epidural es más arterial, de causa de una arteria menina, y el subdural de unas venas. Claro, pero tomográficamente la diferencia en verdad sí es la forma típica. Uh-huh. ¿Qué les parece esa? Hijo. ¿Qué niña? Nadie. Es un corte axial de tomografía donde podemos ver una lesión hipodensa del lado izquierdo. A nivel. Y puede ser, según yo, por compromiso de la arteria cerebral del medio. ¿En qué lóbulo ves la hipodensia? Lóbulo temporal. En el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Uh-huh. Bien. Y esta parecía una que vimos, ¿no? La lesión es en el lóbulo occipital. Correspondiente a la cerebral posterior. Posterior inferior. Bien. ¿Y esta qué les parece? Me parece que se mete por los surcos. Parece que se mete. Ok, descríbela. ¿Cómo la describirían? Corte axial, una tomografía computada, donde observamos, sí, ¿verdad? No vemos tanta desviación de la línea media, ni aparentemente sí hay colapso de ventrículos del lado derecho, donde observamos una lesión, o podemos decir hiperdensidades en los surcos, las cisternas nasales, correspondiente a una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, generalmente la primera causa es traumática, la no traumática son la rotura de los aneurismas, ¿sí? Que les vaya sonando un poquito. Esta imagen también parecía a una que vimos. Describan. Eso es un corte axial de tomografía computarizada, donde se ve una lesión hipodensa en la zona frontal. Uh-huh. ¿Frontal? Sí. ¿Izquierda? Y también. Sí, son la zona frontal, me parece. ¿Frontal derecha o izquierda? Frontal derecha. Ok. ¿Correspondiente a qué territorio cerebral? Cerebral anterior. Muy bien. ¿Quién no ha hablado? A ver, ¿quién es Nicola Acuña? Hola. A ver, hazles un resumen a tus compañeros sobre cómo vemos la isquemia en todas las secuencias. Yo te ayudo.
¿Cómo ves la isquemia en una tomografía? ¿Ah? ¿Cómo se veía la isquemia en una tomografía computada? Con hipodensidad. Hipodensa. ¿Cómo se ve en una resonancia magnética en T1? También hipodenso. ¿Hipodenso? ¿O qué digo en resonancia magnética? Hipointenso. Hipointenso. Muy bien. Ok, ¿quién más no habla? Aarón Lascano quiere participar. A ver. ¿Quién es Carola? Me dijiste. Aarón Lascano. A ver, ¿cómo se ve la isquemia en una T2? Resonancia magnética en T2. Se ve hiperintensa. Hiperintensa, lo estamos viendo. Igual se ve en flare, hiperintensa, igual en difusión, ¿sí? Así se ve la isquemia. Esto es muy importante que lo tengan como una foto en su cabeza para que no se vayan a confundir después. Una hemorragia. ¿Cómo vemos un SB hemorrágico en una tomografía? En tomografía hiperdenso. Hiperdenso. Muy bien. En una T1, que obviamente quiero que les quede claro que si lleva una hemorragia, solo con tomografía basta, no tienen por qué hacer resonancia magnética, solamente con fines didácticos que ponemos estas imágenes, ¿no? En T1 de resonancia magnética se lo va a ver igualito, ¿no? Hiperintenso. Y de ahí en T2, flare y difusión se lo va a ver hipointenso. Si bien es cierto, si ven que hay como hiperintensidad alrededor, ¿eso a qué corresponde? Al edema. Perfecto, edema. Acuérdense que las hemorragias cursan con bastante edema, las isquemias también, ¿sí? Pero que se den cuenta que si ven ese halo perilesional, generalmente es por edema, ¿sí? Por edema. O sea, una hemorragia en T2 se ve hipointenso. Exactamente, en T2 hipointenso. Y Igual en T1 hiperintenso. hiperintenso. Acuérdate que T1 es lo mismo que la tomografía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Quieren que repita alguna imagen o algo? Esto es de practicar. Ustedes de ahora en adelante, no sé si vayan a tener las prácticas con los otros ayudantes, vayan extendiendo a los hospitales, no sé cómo se están manejando ahorita con todo esto, pero mientras ustedes más puedan ver imágenes, más se atrevan, porque es atreverse a describir, miren que les estoy diciendo describir, no tanto, sí, es verdad que los ayudamos un poquito para que lleguen al diagnóstico, para que lleguen al territorio vascular, pero es muy importante que aprendan a describir y a alcanzar a decir esto parece tal cosa, porque créanme que en la práctica clínica muchos, si no digo, por no decir todos, los médicos no saben describir una tomografía, ¿sí? De hecho, no saben cómo se ve sangre y no saben cómo se ve isquemia en una tomografía. Así que si ustedes aprenden, aprovechan esta clase, leen un poquito más, ven a cada rato imágenes, van a aprender muchísimo más, se les va a quedar mejor una imagen, ¿sí? Esto es lo que les he dado es para abarcar la enfermedad cerebrovascular. Hay muchas patologías más, las van a ir viendo poco a poco con imágenes, pero lo que les recomiendo es eso, que vean bastante, muchas imágenes para que puedan aprender a describir mejor, ¿sí? ¿Alguna otra imagen que quieren que les ponga? Una pregunta, esto es lo que es neuroimágenes, ¿dónde nos recomendaría estudiar o leer? Es muy dispersa, la verdad. En el AM sí hay ciertas cosas que nos pueden orientar. ¿Qué libros les han puesto ahorita en la cátedra? No sé si el AM también sigue. Sí, está
Está Sí, neuroanatomía a través de casos clínicos. El Blumenfeld me parece que también hay una parte de neuroimágenes, si no me equivoco. El de neuroanatomía a través de casos clínicos, ese es el Blumenfeld, ¿no? Si no, me parece que igual se les va a pasar las diapositivas. Ya voy a hablar con la doctora o con Felipe, ¿sí? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, doctora. Sí. Sí, la imagen del T2, la del negativo, esa no me quedó muy claro. ¿Qué vez no te quedó? T1 es igualito que una fotografía, ¿no? Sí, resonancia. Perfecto. Ya. T2 es lo contrario a la T1. ¿Sí? O sea, por lo tanto, lo contrario a una tomografía. ¿A qué me refiero? Que lo que en una T1 o en una tomografía veíamos blanco, en una T2 lo vamos a ver negro, o viceversa. Por ejemplo, aquí vemos el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, T1, y acá es hiperintenso. ¿Sí? A eso me refiero que es el negativo, porque es lo contrario. Ya, ¿y alguna lesión? Perdón, ¿en qué caso se pediría una T2? Como les decía, cuando tú pides resonancia magnética te salen las 3 secuencias o las 4 secuencias. Entonces, lo que tú aprovechas es la ventaja de cada una de las resonancias magnéticas. ¿Sí? Como les decía, la T2 es en la que mejor vemos las lesiones, y en FLER es donde muchísimo mejor las vamos delimitando. Nos sirven bastante cuando queremos ver patologías de parénquima, por ejemplo, van a verlas en esclerosis múltiple. Si puedan meterse y vean imágenes de esclerosis múltiple, sobre todo en FLER, porque ahí cuando metemos contraste, por ejemplo, las lesiones agudas de esclerosis múltiple se las van a ver hiperintensas, ¿sí? Entonces, cuando queremos ver patología de parénquima, nos gusta más la T2 y la FLER. En verdad no la utilizamos mucho, pero ya cuando uno hace resonancia magnética te van a hacer, no es que decides hazme tal, la única que podríamos decir hazme difusión es la difusión, pero en verdad el general te hacen todas las secuencias. Otra pregunta. Y tú aprovechas la ventaja de cada una de ellas. Otra pregunta, en la T2 entonces se puede ver si hay un problema en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo es que en una resonancia ver si las cisternas están ocurridas o no. O sea, lo decía porque se tiñe mejor el líquido cefalorraquídeo. O no sería muy... En cualquier imagen tú vas a ver, en las que vas a ver que no se capta el líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que, por ejemplo, vas a ver que hay hidrocefalia, que muchos decían que los ventrículos los vean un poco agrandados, pero eso más viene por el índice de Evans. El índice de Evans lo puedes leer, vemos es un índice que se da para ver si los ventrículos en verdad están agrandados. Y ahí vemos los problemas de hidrocefalia, ventriculomegalia, etcétera. No tanto por la captación de la T2, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no. ¿No? Bueno, igual cualquier cosa, me pueden escribir, cualquier duda, cualquier tomografía que vean por ahí que les llame la atención. Y nada, doctora, no sé si usted va a decir alguna cosa. No, todo está bien, María José, muchísimas gracias. Ya. Igual seguimos en contacto y ya les mandarás alguna tarea, alguna tomografía para hacer algún trabajo en línea. Lección al final de la clase. Perfecto. Ya, muchísimas gracias a ustedes y gracias, María José. A usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Tengan un buen día. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.